No hay poder más grande que el de nuestro Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con ese? Y hoy la prédica justamente trata de eso, de cómo poder activar el poder de Dios en mi vida. No es que el poder de Dios se activa con un botón de on-off, ¿verdad? Encendido y apagado, ¿no? Pero hay maneras que están escritas en la palabra de Dios que nos ayudan a poder vivir en ese poder tan magnífico, tan grandioso e ilimitado que es el de nuestro Dios. Y lo titulé así: la fe activa este poder, el poder de Dios. ¿Qué puede activar el poder más grandioso, más poderoso de todo el universo? Nuestra fe, según la palabra de Dios. A veces tarda un poco eso de asumirse en nuestras mentes, porque decimos, ¿a poco nomás así? Creyendo, se empieza a activar el poder de Dios. Pues si usted es cristiano y cree en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es verdad, entonces debe creer esto porque está escrito. El apóstol Pedro lo pone de esta manera y dice que ahora que ya hemos nacido a una nueva vida llena de la esperanza de la vida eterna junto al Padre y al Hijo, nuestro Señor Jesús, ahora sí debemos de vivir por esa fe, dice. Esa es la nueva vida llena de esperanza. Y así lo describe el apóstol Pedro, esta idea de la nueva vida en Cristo, en su primera carta, capítulo 1, versículo desde el 5. Primera de Pedro 1, 5. Lo voy a leer en la Dios habla hoy. Me gustó ando leyéndolo en esta traducción, ¿verdad? Últimamente la palabra. Yo les recomiendo que sigan leyendo la Biblia. Yo la principal y la fundamental, ¿verdad? El ancla es la Reina Valera, ¿no? Y después vamos leyéndolas en otras traducciones modernas que nuestros hermanos nos facilitaron, ¿verdad? Y nos ayudan a entender mejor la Biblia. Y yo les recomiendo porque no tiene una y otra vez, ¿verdad? Que aunque en la Reina Valera lo lea una y otra vez, el Señor le muestra una y otra vez algo diferente y le refuerza su fe. Bueno, cuando lo leemos en otras traducciones también y se ven, es como que otra sazón, ¿verdad? Y aquí en la de Dios habla hoy, 1 Pedro 1:5 dice así, miren, por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los últimos tiempos. O sea, la salvación final es cuando Él regrese, pues ya todo lo malo de este mundo, toda lágrima, todo dolor, sufrimiento, injusticia, todo eso será arreglado. Y el Señor ya no permitirá todo eso. Entonces, versículo 6 dice, por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro. El oro representa lo más preciado que el mundo puede ofrecer, porque el oro era dinero y era el dinero pues más preciado, ¿verdad? En todas las épocas de la humanidad. Entonces dice así, porque la fe de ustedes, y lo compara con eso, justamente es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La pureza del oro se forma con la pureza, ¿verdad? A más de 1000 grados centígrados se derrite el oro y se lo purifica. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. El oro, la verdad que no se puede destruir normalmente, ¿verdad? El oro que tenían los egipcios sigue siendo ahora oro, sigue brillando igualmente, tiene el mismo valor, es más, tiene mucho más valor. Ahora, ¿por qué dice entonces que se puede destruir? Porque la misma palabra de Dios nos dice que todo esto, este mundo físico natural, va a ser destruido por el fuego. Así como en el diluvio todo fue destruido por el agua, ahora, después de cierto tiempo, el segundo juicio de Dios al mundo, a las naciones, vendrá por medio del fuego.
Y ese fuego destruirá todo lo que conocemos en este universo. Y dice el Señor que va a restituir los cielos y la tierra. Yo la verdad cuando veo eso digo, híjole. Y después me pongo a preguntar, veo cuando empecé a leer y dice, ay, ¿por qué va a ser nuevos los cielos? Porque los cielos son perfectos. Y el otro día estaba, mire, esto es aparte, ¿no? Pero justo me mostró eso el Señor, ¿no? Que, ¿por qué los cielos se van a restituir de vuelta? Si los cielos, está la presencia de Dios, están perfectos. Pero después me muestra el Señor de que hay alguien que en esa perfección se rebeló en los cielos contra Dios. Y por eso hubo una mancha, ¿verdad? Entonces, como que el Señor va a transformar todo eso también. Va a transformar todo eso. Y todo lo que vemos va a ser todo hecho de vuelta. Pero dice que nuestra fe es más preciosa que todo lo mejor que este mundo puede ofrecer. De manera que la fe de ustedes, de los creyentes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. ¿Vieron cuando dice, buen y fiel siervo has sido? Aquí está, ¿verdad? ¿Por qué somos buen y fieles siervos? Porque hemos permanecido en la fidelidad con el Señor. Hemos vivido por fe. Hemos servido al Señor bajo la fe. Un servidor, yo, como muchos de ustedes, hemos vivido en esta vida muchas situaciones tristes y hemos visto, ¿verdad? A otros hermanos, a gente del mundo, ¿verdad? Vemos las noticias, vemos noticias que producen mucha tristeza, ¿verdad? Mucho dolor. Y al mismo tiempo, cuando vemos y analizamos este mundo, también nos encontramos con muchos milagros, ¿verdad que sí? Muchos milagros. Tantas manifestaciones del Señor que vemos un poder grandioso, ¿verdad? Que se manifiesta en la gente que vive por fe. Es asombroso vivir en ese poder en nuestras vidas, porque cuando uno se maravilla de todo lo que el Señor nos ha dado en esta vida y uno dice, ay, a mí no me dio mucho, bueno, ya está, siempre les digo a esos hermanos, ese corazón tiene que exponerse al Señor, porque el Señor ya conoce su corazón. Y es un corazón que no tiene contentamiento. Está desviado de la voluntad de Dios. Entonces es mejor ponerse a cuentas con el Señor, decirle, ay Señor, mira, fíjate que cuando se dicen en la iglesia de que, ay, todas las bondades que me has dado, pues no sé si fuiste muy generoso conmigo. En la repartición como que me tocó de los menos. Entonces, son cosas muy peligrosas, ¿verdad? Que uno está pensando en el corazón y debemos de exponerlo ante Dios. Mi punto es, no se lo quede en su corazón, expóngalo ante Dios, ¿verdad? Vaya al trono de la gracia y expóngase, humíllese, dígale, mire Señor, mire, tengo estos problemas, como que siento que no me has dado todo lo que yo me merezco, etcétera, ¿no? Le puede decir lo que sea. Ay, ¿se me parte un rayo? Pues ya usted. Ya es usted, ¿verdad? Pero fíjese, cuando decimos que es asombroso vivir en el poder de Dios y todas estas bondades que Él nos ha dado en esta tierra, en esta vida, no se comparan a ese poder, a esa muestra de poder que podemos vivir de repente en nuestras vidas, ¿verdad? Bajo la fe que Él nos ha permitido tener. Era eso que se refería el Señor cuando les dijo a los apóstoles, y me serán testigos, ¿vio? En Hechos capítulo 1, que dice bien claro, y me serán testigos. ¿Cómo pueden ser los apóstoles testigos si no viven el poder de Dios en sus vidas? Ellos no van a poder predicar la palabra, lo bueno que es el Señor, cuánto nos ama, cuán grandioso es el Señor, si en verdad no experimentan el poder de Dios en sus vidas. Escucho muchas historias tristes de niños que se han criado en hogares cristianos temerosos de Dios, en la sana doctrina. Y ya cuando crecen en su adolescencia y en su juventud, se dejan llevar por las
seductoras atracciones de esta vida y se apartan. Se van a una tierra lejana, ¿verdad? Como dice Lucas capítulo 15, ¿no? Del hijo pródigo. Se van a una tierra lejana. Ellos, estos jóvenes y también nosotros, necesitamos ser enseñados en el camino de la fe. Porque ese es el único camino en donde podemos probar el poder de Dios. Donde podemos aprender a vivir por fe. Romanos capítulo 1, versículo 16, en la Reina Valera actualizada lo voy a leer. Romanos 1, 16, dice así, un Pablo que había conocido este poder de Dios, ¿verdad? De transformarle, de bendecirle. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio para el judío y para el romano, para el gentil, sonaba como algo ilógico. Que Dios muera en la cruz, desnudo, vituperado, golpeado y humillado enfrente de todos. Ese no es el Dios de los judíos. Ese no es el Dios que esperaban los judíos, menos los romanos. Los romanos todavía pedían un Dios y quieren un Dios todopoderoso, sí, pero que se exhiba en poder, en gloria, como el César. Por eso el César era un Dios para ellos, porque era la persona que ejercía el máximo poder en la tierra. Esos eran los dioses que ellos buscaban. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es Dios haciéndose hombre para poder morir por nosotros. Lo contrario a lo que el mundo dice. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primero y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, porque el justo vivirá por la fe. Y de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana es el balance de saber vivir por fe y ya no como vivíamos antes, por vista. Ser feliz es el que tiene más salud y más dinero. ¿Será cierto? ¿Por qué entonces se suicidan mucho en los países del primer mundo? ¿Por qué los millonarios se suicidan? Son los que más se suicidan. Yo conozco 2 casos de amigos cuando yo vivía en el mundo, porque, pues sí, que se suicidaron y tenían mucho dinero. ¿Por qué se suicidan? Debemos de aprender a vivir como dice la palabra, el justo vivirá por la fe. Cuando conocimos por primera vez este evangelio, hubo arrepentimiento, hubo humillación en mi corazón, hubo vergüenza también, pero también hubo confianza, porque el Señor decía, yo te voy a perdonar. Esta es la manera. Y por primera vez experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas. Ese poder que tiene un padre, ¿verdad? Cuando agarra a un niño pequeño y lo alza, lo apapacha, y el niño todo confiado, ¿verdad? Cuando lo alza el padre no dice, ay, me voy a caer. No, están contentísimos. Es más, uno lo lanza así y se ponen más contentos, porque sabe que uno lo va a agarrar. Cuando experimentamos por primera vez en nuestras vidas ese poder de Dios, recuérdelo, no se olvide de su primer amor. Fuimos nosotros transformados a un nuevo ser que vive, ahora sí, principalmente por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Colosenses 3:1, lo voy a leer en la Dios habla hoy también. Este es un pasaje, Colosenses 3, en donde nos explica cómo vivimos los cristianos. Colosenses 3:1 dice, por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busque las cosas del cielo, porque Cristo está sentado a la derecha de Dios. Sentado a la derecha, a la diestra de Dios, significa que ya todo lo que hizo, lo que dijo y que lo que nos
ofreció el Señor es válido, es correcto, está confirmado, porque Dios el Padre lo levantó de los muertos y lo puso a su derecha, confirmando todo lo que Él hizo y dijo. Entonces dicen, nosotros hemos resucitado con Cristo. Hay hermanos que sí, dicen, no, yo busco el arrebatamiento. Sí, claro, todos estamos esperando que el Señor venga por nosotros. Pero acá la palabra nos dice que ya fuimos resucitados junto a Cristo. Y eso es algo que hay que vivirlo para entender esto. No podemos decirle a alguien incrédulo, porque vas a ser resucitado con Cristo. Entonces yo, ¿cómo? Pero nosotros los que hemos creído sí entendemos esto. Vivir a una vida que ya se va a fundamentar en lo que es netamente espiritual, porque Dios es espíritu. Dice en el versículo 2, piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Amén. O sea, no podemos basar toda la esperanza nuestra en lo que habemos de vivir. Esa es la esperanza más grande, pero tenemos que basar también en la esperanza del día a día, en que vivimos la vida de Cristo y ya morimos al viejo hombre. Después el apóstol Pablo, aquí en el Colosenses 3, entra en los detalles de esta nueva vida, que es en la fe en Cristo, dijimos, ¿no? Una vida que ve por las cosas de Dios principal y fundamentalmente. Y para que no queden dudas de cómo es este andar por fe y no por vista, sigue el apóstol detallando así. Dice, los hermanos, los traductores de la Dios habla hoy, esta versión que estoy leyendo, le pusieron un subtítulo desde el versículo 5, dice, consecuencias de la unión con Cristo. Pues ya estamos unidos a Cristo. Esperamos la unión total, ¿verdad? En los cielos, en el arrebatamiento, pero dice la palabra que ahora ya estamos unidos al Espíritu de Cristo. Y es la fe la que nos ha unido. Versículo 5, miren cómo dice, hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. ¿Qué? Todo. ¿Qué es todo lo terrenal? Todo lo que ustedes tienen esperanzas atadas a este mundo. ¿Conocerá Dios que yo estoy atando a este mundo mi esperanza? Claro que sí. No nos podemos engañar. No podemos ocultar nada en nuestro corazón de Él. Si yo ato mi esperanza a mis hijos, no, ellos son los que me van a mantener de viejitos, ellos me van a dar mi domingo ahora, como yo se los di. Es todo bueno eso y es algo, el orden de la vida. Aunque yo sé que muchos aquí no están disfrutando ese orden, ¿verdad? Porque los hijos andan en desorden. Pero si yo baso toda mi esperanza en que, bueno, pues es que mis hijos me van a mantener cuando yo sea viejito, y que ellos me van a hacer así, me van a tratar bien, entonces yo tengo que tener cuidado con eso. Tengo que hacer morir toda mi esperanza en eso. Al contrario, ¿quién me va a mantener? Dios. ¿Quién me va a sostener y sustentar y proveer? Dios. Y es muy diferente. Y después Dios usa a mis hijos, usa a un hermano, usa a X o Y. Pero yo debo de esperar en Dios, no nada terrenal, no en mis cuentas bancarias, no en mi salud o en mi inteligencia. Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. ¿Qué cosa? Todo. Todo lo que usted ya sabe que tiene ahí. Ay, no, así, yo voy a hacerle así. Ay, mi pensión es con esto. Gracias a mi pensión yo pues como. No, gracias a Dios usted come. Que nadie cometa. Y fíjense cómo lo ata de lo terrenal, siempre el siguiente paso que es el pecado. Cuando uno se centra en las cosas terrenales, ronda el diablo, la tentación, y uno tropieza.
Y si vuelve a tropezar y tropezar, se transforma en la práctica del pecado. Y por eso dice así el apóstol, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. ¿Se fijan? Si practico yo la inmoralidad sexual, si sigo mis pasiones y malos deseos antes que el sabio consejo de Dios, si soy codicioso, avaricioso, si vivo por y para el dinero, pues estoy viviendo una vida contraria a la nueva vida que propone el Señor, ¿verdad? Es sencillo, estoy viviendo una vida contraria. No importa la magnitud del dinero de la cuenta bancaria que yo tenga. ¿Sabe que no tiene llenadera? El que tiene 1,000,000 quiere tener 10, el que tiene 10 quiere tener 100, el que tiene 100, el que quiere tener 1000. Es así, es esto, la avaricia y la codicia no tiene llenadera. El mundo mismo dice eso, ¿verdad? Imagínense, sabrá Dios, sabrá Dios, y sí lo sabe. Dice en el versículo 6, por estas cosas viene el terrible castigo de Dios para aquellos que no lo obedecen. Los que viven así, ¿quiénes son? ¿A quién está señalando el apóstol Pablo aquí? ¿Quiénes son? La gente incrédula, la gente que no tiene fe, que vive sin fe. Así viven. No, es que necesito más dinero para tener más tranquilidad en mi casa. Necesito ser más esto, necesito más lo otro para yo tener tranquilidad y paz. Los que viven de esta manera, Dios los llama incrédulos, sin fe. Y son gente del mundo, o los que aman más este mundo que a Dios. En el versículo 7 dice, y en su vida pasada ustedes las hacían. Refiriéndose otra vez a nosotros, los verdaderos cristianos, los que vivimos por fe. Dice, en su vida pasada, tiempo pasado, ustedes así hacían. Pero dejamos a nuestro pasado, algunos recientemente, otros van dejándolo, otros vivimos ese proceso, otros ya estamos más avanzados en ese proceso, donde vamos dejando toda esa mala manera de vivir que no agrada a Dios. De eso se trata. Versículo 8, pero ahora dejen todo eso. El enojo, la pasión. Acá la pasión habla de pasiones que me atan al mundo, ¿verdad? La maldad, los insultos y las palabras indecentes. Hablando de esto, esta semana en un chat que tengo de un consejo de administración que estoy, esta gente son pues gente que uno ve y dice, oh, no, el licenciado, el arquitecto. Y nomás faltó uno que empezara a soltar, que diga, porque estamos reuniéndonos mucho en las noches por varios temas que hay que hacer. Y dice, faltó uno que diga, ay, ya que nos reunimos tanto, terminando la reunión, vayamos allá a donde están las mujeres, ¿verdad? Que se desnudan. Y no, ahí saltaron todos los memes y los dichos y diretes. Pero ya los quiero ver cuando están con sus esposas. No, hombre, ay, mi amor, yo te amo, mi vida, eres el amor de mi vida. Nomás este chat, se lo muestro a mi esposa y le mira, te digo, como también le mostraba a los que estaban mis amigos antes de Monterrey, ¿verdad? Que eran gente, líderes de la sociedad, ¿verdad? Y ahí estaban diciendo toda clase, subiendo pornografía. Y estos que apenas empezamos a conocernos por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Y ya agarraron un poco de confianza, ¿y qué sueltan? Al viejo hombre. No, para ellos no es el viejo, es el hombre que tienen ellos, ¿verdad? Para mí es el viejo hombre. Palabras indecentes, inmoralidad sexual. Ahora yo digo a sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué se quieren casar con alguien que es incrédulo? Lo voy a convencer, no sé, no entiendo. Son gente que, pues he conocido más de miles de personas del mundo, ¿verdad? No conozco un solo hombre que ya ha entrado en confianza, no sea así, indecente. Y se lo digo yo como hombre.
Versículo 9. Y sigue. Miren a dónde apunta Pablo. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían. Y se han revestido de la nueva naturaleza. Ahí está. Estamos revestidos de esta nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Y aquí hay varias claves. Nos hemos revestido del nuevo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por medio de la fe, claro. Y nos vamos renovando a la imagen y el ejemplo de Cristo, nuestro Dios y Salvador. O sea, es un proceso continuo que todavía continúa hasta que muramos. Va a seguir continuando. ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo se vive conociéndolo plenamente? Mientras más conozca al Dios vivo, al que murió por mí, al que se entregó por mí, más voy a renovarme, más voy a enamorarme de Él, más quiero parecerme a Él. Es un proceso continuo que todavía está vigente. Mientras más lo conocemos a Dios, más nos enamoramos de Él, de su carácter, y más queremos padecernos a Él. Eso se llama obediencia en amor. Pero cuando no se lee la Biblia, cuando no se busca de Dios, cuando no hay una vida de oración, es difícil. Si no es que es imposible. Versículo 11. Ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo, aquí está lo que tiene importancia, es todo y está en todos. Eso es lo que importa. No importa qué nacionalidad, qué clase social o económica eres. Si estás bautizado o no, si tienes un título universitario o no, si fuiste a un seminario bíblico o eres teólogo o no. Dios nomás los separa a todos los hombres y a todas las mujeres en hombres de fe, mujeres de fe y incrédulos. Ovejas, cabritos. Mayordomos fieles y prudentes y mayordomos infieles. Personas temerosas de Dios y personas temerosas a los hombres. Dos categorías nomás. Dios así las clasifica. Donde una es la fe, el centro de sus vidas, y la otra no le importa la fe, sino todo lo que lo ata a este mundo. Por eso cuando nos atamos a este mundo, como recién leímos en Colosenses 3, pues no se desespere de su hijo adolescente que anda rato más tras las cosas del mundo. Es algo natural. No se desespere. ¿Por qué? Ellos están atados, se atan a este mundo. Y entonces es obvio que quieran las cosas que siguen, que seducen de este mundo, ¿verdad? No se desespere. Versículo 12. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, y aquí viene lo contrario, ¿verdad? Revístanse de ¿qué? Del nuevo hombre, de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Ahí está, ¿no? El carácter de Dios. Si somos gente de fe, tenemos a Cristo en nuestras vidas, el Espíritu mora en nosotros, tenemos pues el carácter de Dios en nosotros. Versículo 13, sopórtense unos a otros, perdonándose si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. Tengan el ejemplo, el testimonio de Cristo en sus vidas significa. Y lo primero que hizo Cristo es perdonarnos. Es lo primero. Por eso lo primero que usted tiene que hacer es perdonar. Cuando usted no perdona, la herida sigue ahí.
de la otra persona, pero la de usted también. Versículo 14. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Me gustó como lo dice esta versión. El amor como base y fundamento de mi nueva vida. Este amor me une a mi familia, me une a mi congregación. Los dos lugares a donde yo puedo ejercer un ministerio o un servicio a Dios en amor. Versículo 15. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. ¿Con qué propósito nos llamó? A formar un solo cuerpo en Cristo, a estar unidos en la fe. Y sean agradecidos. A pesar de toda prueba y dificultad que estamos atravesando, todos en diferentes circunstancias, niveles, la paz de Cristo debe de prevalecer, reinar en mi corazón. De eso se trata. Cuando realmente yo estoy viviendo la nueva vida que Cristo me ofrece, es Cristo me la está ofreciendo, va a haber paz y gozo primeramente en mi interior. Las circunstancias pueden ser muy adversas, pero va a haber gozo y paz en mi corazón. Versículo 16. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Y acá los de la prosperidad dicen, aleluya, aquí encontré el versículo en donde el Señor me va a llenar de billetes. En la Reina Valera, aquí se entiende un poco mejor, yo creo. Dice, la Reina Valera dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿En qué riqueza está hablando? De la palabra de Dios. Mientras más conozco del Señor, más me enamoro de Él, más me quiero parecer a Él y su carácter se va a manifestar más en mí. Y menos voy a estar atado al mundo, menos voy a tropezar en las tentaciones entonces, en las inmoralidades sexuales, en las iras y contiendas de este mundo, menos, cada rato menos. ¿Cómo hago que mi esposo o mi esposa sea más espiritual? Aquí está, nos lo está enseñando el apóstol Pablo. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Aquí está, con corazón agradecido, y yo subrayo agradecido. Canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Amén. Por eso yo, cuando cantamos alabanzas, sin importar cómo se cante aquí, cómo se alabe, si afinan o no, si desafinan o no, yo me gozo. Yo me gozo porque es una oportunidad de hablar, cantarle una estrofa de amor a Dios, ¿verdad? Versículo 17, y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Amén. Todo, hagámoslo en el nombre del Señor. Todo lo que hacemos y decimos, si somos gente de fe, lo hacemos en el nombre de Jesús. Somos representantes de Cristo. Este es un parámetro que debe de guiarnos siempre en nuestras vidas. Y eso nos va a rectificar, a edificar en nuestras vidas y rectificar en nuestro caminar cuando andamos a veces desviados de la verdad. Estoy teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, o sea, inmorales. ¿Esto agrada al Señor? No. Sencillo. ¿Agrada a Cristo que robe, mienta, maldiga? ¿Agrada a Cristo que engañe a la gente para obtener una ganancia, un rédito? Aunque yo use ese rédito para bendecir a mi familia e incluso para dar buenas ofrendas en la iglesia. ¿Agrada a Cristo eso? No. Así de sencillo. Cuando el nombre del Señor está en juego, vamos a ser mucho más cuidadosos. Porque si lo hago en el nombre del Señor, lo hago a su manera, por fe. Y ahí radica el poder de Dios, mis hermanos. Ahí radica el poder de Dios. Cristo Jesús es el autor y el consumador de la fe, dice la palabra. Esto significa que Cristo hizo toda la obra y la llevó a cabo, la ejecutó. Y en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Consumado es.
Consumado significa terminada, es la obra de Dios para salvación nuestra. Ahí la terminó. ¿Cuántas obras más le puedo añadir a la obra de Cristo para salvarme? 0. En ese autor y consumador de la fe misma nos ofrece un proceso de santificación. Por eso el Espíritu nos es enviado, para que Él me vaya liderando, guiando en ese proceso. Por eso no se vale, yo soy así de gruñón, yo soy así de... Es que a mí el Señor me hizo que me encanten las mujeres, a mí me encantan los hombres. Bueno. Por eso nos es enviado el Espíritu Santo, para guiarnos en este proceso de santificación. Hasta eso, el Señor, cuando dijo consumado es, pensó el Señor. Y Colosenses 3 trata justamente de este proceso de santificación, de vivir la nueva vida en Cristo, cada vez más dependientes de Cristo, pareciéndonos cada vez más a Cristo, ¿verdad? Y siendo más humildes ante el consejo de Cristo. Esto es vivir por fe, esto es poder disfrutar del poder de Dios. Por eso cuando yo invoco el poder del Señor, el nombre del Señor, al hacer algo, es porque yo confío en la obra de poder de la cual yo estoy sujeto cuando yo vivo por fe. Yo lo estoy invocando porque yo sé que ahí hay poder. Ahí transforma. 1 Corintios 5, conocemos toda la historia que Pablo aquí menciona. El apóstol Pablo quiere que la iglesia de Corinto discipline y expulse a un congregante que ha caído en la inmoralidad sexual. Fíjense cómo tiene que ver con Colosenses 3 que acabamos de leer. Fíjense que no podemos sacar la vida de Cristo con nuestra fe. Todo es consumado, es todo. Entonces, fíjense cómo este caso es práctico. Este congregante tenía relaciones sexuales con su madrastra. ¿Y eso era bueno o malo, mis hermanos? Claro que es malo. El apóstol Pablo quiere que se lo discipline y se lo expulse de la iglesia local. Y alguno, yo sé que aquí puede pensar, ay, ¿por qué tanto? Pues, ¿por qué tanto? No es que el apóstol Pablo le encante castigar a los hermanos, no. Eso se puede ver en la segunda carta, por eso voy a leer primero la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 5, en la Reina Valera actualizada. Segunda de Corintios 2, 5 dice así: Si alguno ha causado tristeza, no me ha entristecido solo a mí, sino en cierta medida, para no exagerar, a todos ustedes. Basta ya para dicha persona la reprensión de la mayoría. Está hablando del inmoral, ¿verdad? Del que fue expulsado. Así que más bien debieran perdonarla y animarla, dice ahora, para que no sea consumida por demasiada tristeza. Él ya se había arrepentido, quería regresar al cuerpo de Cristo, congregarse, volver a ser perdonado, ¿verdad? Y edificarse de vuelta en los caminos del Señor, pero la gente ya lo había hecho una tacha, ¿verdad? Ahí está el adúltero, ahí está el no se junten con él, etc. Entonces Pablo acá está diciendo bien claro, la disciplina surtió el efecto que debía de surtir. Él se humilló, se arrepintió y volvió al Señor. Acéptenlo, perdónenlo ahora y anímenlo. Por lo tanto, en el versículo 8 dice Pablo a la iglesia de Corinto: por lo tanto les exhorto a que reafirmen su amor para con esta persona. Ahora, volviendo a 1 Corintios 5:1, si no volvemos a la primera carta, capítulo 5, versículo 1, Reina Valera actualizada, voy a seguir. Y dice así la palabra de Dios, dice: ciertamente se oye que hay entre ustedes inmoralidad sexual, y una inmoralidad tal como ni aún entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre. Fíjense, tremendo, ¿no? Y ustedes están inflados de soberbia. ¿No habría sido preferible llorar para que
el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre ustedes? Aunque por cierto estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en el espíritu. Ya he juzgado, tal como si estuviera presente, a aquel que ha hecho semejante cosa. Y dice el versículo 4, presten atención por favor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús. Fíjense, todo lo hace en el poder ¿de quién? Del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Cuando queremos hacer las cosas en el nombre del Señor Jesús, a su manera, en este caso, ¿para qué? Para disciplinar y rectificar la vida de esta persona inmoral. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos confiando en que la forma de hacer de las cosas del Señor es la más adecuada, es la mejor. Lo fácil era lo que estaban haciendo. No le digan nada. No, yo no quiero pelear. Pero Pablo acá está confrontando a los que están en Corintios, diciéndole, no es esa la manera. Si vivimos en el nombre de Jesús, yo invoco ese poder de poder hablar de su nombre en nuestras vidas. Y reunidos los espíritus en un solo espíritu, que el poder de Dios actúe en esto. ¿Cómo? En este caso, en disciplina. Entonces lo expulsaron. Y el poder de Dios se activa cuando damos prioridad a su consejo. Se activa y obra en las vidas de las personas. En la traducción viviente, este versículo 4 dice de esta manera: en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. El poder de nuestro Señor Jesús va a estar ahí cuando la gente obedece y sigue el consejo de Dios primeramente. Volviendo a la Reina Valera actualizada, versículo 5, 1 Corintios, versículo 5 dice: entreguen al inmoral, a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, déjenlo que siga haciendo las obras de Satanás, como las viene haciendo. Eso destruirá las obras de la carne. Misma estrategia que aplicó en la parábola del hijo pródigo, la misma estrategia. El padre, hijo, no te vayas, que esto y lo otro. El hijo ya estaba convencido que quería disfrutar de todos sus anhelos carnales y terrenales. Y el padre, en vez de confrontarlo, le dio parte de la herencia sabiendo que se la iba a malgastar. Y el hijo se fue lejos. Es la misma estrategia aquí que dice Pablo. Déjenlo, que Satanás se haga cargo, porque va a caer bien bajo. Y es ahí humillado cuando va a ser más sensible al consejo y al poder de Dios. Ellos andaban encubriendo y dejando en la congregación a esa persona inmoral como si fuese que todo está bien y nada malo está ocurriendo. Eso no le ayuda en verdad a este hermano que ha caído en el pecado sexual. ¿Le ayuda? No. Al contrario, lo va a dejar ahí todo el tiempo. Pero ¿cómo somos de sobreprotectores muchas veces, verdad? Somos demasiado sobreprotectores. Más con nuestros hijos a veces. Por eso continúa así el texto bíblico en 1 Corintios 5, versículo 6. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí la jactancia es de pensar que podemos hacer todo esto a nuestra manera e igual no pasa nada. Y todavía más, lo hacemos a nuestra manera y pensamos que esa era la solución. Esa era la solución. Lo hicimos a la manera que se nos vino así, nuestra manera, y estamos haciéndolo bien. Y hasta estamos resolviendo el problema.
En otra traducción, aquí en el versículo 6 dice, no está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Y esto significa esta manera de tratar el problema. ¿Haciendo qué? Encubriéndolo. No pasa nada. No, déjenlo así, déjenlo. No se vaya a ir con sus ofrendas. O yo qué sé, está sirviendo en la alabanza y no estamos ahí porque si no, ¿quién sabe tocar el piano? Nadie sabe. Entonces mejor no, déjenlo. Yo me acuerdo en el equipo de alabanza de la iglesia donde yo iba antes, pues todos fumaban y tomaban. Entonces, en la iglesia se ponían acá y alababan al Señor y después, cuando terminaba la reunión, decía, vamos al bar y no sé qué, y empezaba todo. La tomadera y todo ese tema. Y hay que vivirlo para decir, no, ¿cómo puede ser? Pero cuando uno lo vive, ve lo bajo que puede caer el ser humano. Lo bajo, caemos bien bajo. En este caso en particular, el consejo de Dios, ¿cómo dice? Un poco de levadura hace que fermente toda la masa. Ese es el consejo de Dios. ¿Qué significa? Proverbios 4:14 y 15. Proverbios 4:14, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, dice, no te juntes con gente malvada, ni sigas su mal ejemplo. Aléjate de su compañía, aléjate y sigue adelante. En Salmos 1:1, en la traducción viviente, un salmo que todos conocemos, en la traducción viviente dice así, Salmos 1:1 dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Aquí en el versículo 3 dice, son bienaventurados porque prosperan en todo lo que hacen. Prosperamos en todo lo que hacemos cuando no andamos en consejo de malos. Esta gente que comentaba esas cosas en ese chat de trabajo y encima chequen a quién decían a mí me decían todo el tiempo, sí, hay en Mario y que Mario, porque saben que yo pues no maldigo, no digo nada, entonces a mí me daban duro. ¿Y qué hice? Los ignoré, y después bueno, ¿se va a hacer o no la junta de mañana jueves? Y ya otro salta y dice, otra vez lo mismo, sí, y después te invito yo a las copas allá, y ya lo ignoré de vuelta. No se puede, una sonrisita, jajaja, un meme, hey, juja. Y cuando me vean mañana y me van a ver ahí en el Starbucks, que vamos a reunirnos, van a ver que no me agradó lo que ellos hablan y lo voy a hacer bien expreso. ¿Por qué? Porque yo quiero ser bienaventurado. Yo no quiero andar con consejo de malos. Porque cuando se hacen las cosas a la manera de Dios, en el nombre de Jesús, su poder se activa, empieza a obrar en mi vida. Como nos enseñó el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, ¿verdad? Lo voy a leer de vuelta en el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús. Esa es la manera que debemos de obrar nosotros. Solos cuando andemos en el mundo o cuando estamos entre los hermanos. Cuando estamos en la familia o en el trabajo, en el nombre de Jesús. Él es cristiano, no hagan chistes verdes enfrente de él. No, al contrario, hazle más para que nos riamos de él. El poder de Dios ahí va a estar con usted, mi hermano. El poder de Dios es la respuesta de Él a nuestra fe. Acuérdese de eso. No, porque al hermano, Señor, veo que hay esto y lo otro y pasan cosas espectaculares en su vida. Es la respuesta de Dios. ¿A qué cosa? A la fe de Él. Gracias a nuestra fe podemos vivir en el poder de Dios, significa. Y no hay nada de que jactarse, mis hermanos, No hay nada. Porque la fe es vivir confiando en el poder de Dios. ¿Sí entiende? O sea, yo me puedo decir, ay, gracias a la fe, a mi fe,
Puedo vivir en este poder magnífico de Dios. Y después, ¿de qué me jacto? Si vivir en fe es vivir dependiendo de Dios en todo. No hay nada que me pueda yo jactar. Nuestras vidas de fe son vidas donde se debe de manifestar el poder de Dios. Dios quiere manifestar su poder a través de nuestras vidas. Y tratarnos a nosotros como vehículos de victoria, de bendición hacia los demás. ¿Y cómo se manifiesta ese poder de Dios en nosotros? ¿Cómo se va manifestando? Se manifiesta en el cumplimiento de sus pactos y promesas en nuestras vidas. Entonces, cuando conocemos la Biblia, sabemos qué tipo de pactos y promesas hay ahí escritas por Dios para nosotros. Promesas de salvación, promesas de protección, promesas de sanidad, promesas de provisión, promesas de crecimiento espiritual. Vamos a la primera que dice promesas de salvación. Sin dudas, esta es la promesa principal, ¿no? ¿Sí o no? Porque si no hay salvación, ¿qué estamos haciendo aquí? Como dice Pablo, comamos y bebamos, al fin y al cabo moriremos. No hay vida después de esto. Pero gracias a Dios hay salvación y esa es la bendición mayor, es la principal. De ahí se detonan todas las demás bendiciones. Porque ahí, así como hay bendiciones generales para todas las personas, para todos los seres vivientes, ¿no? Dios dice que, el Señor dijo, Dios hace salir el sol ¿sobre quiénes? Sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45 para el que anote está eso. Pero la diferencia, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es la diferencia entre esos justos e injustos y buenos y malos? La diferencia es que las consecuencias siempre son favorables para los hijos. Llueve y al malo por ahí pues, se le echa a perder la cosecha. ¿Sí me entiende? Llueve y al malo se le queda el carro. Pues quizás. Sale el sol y al malo le da pues justo cuando estaba en la calle ahí. Pues. Pero para los hijos de Dios, todo que ayuda ¿para qué? Todo ayuda para bien, dice la palabra. Esa es la promesa. Las consecuencias siempre son favorables para sus hijos, los que somos de la fe. Romanos 8:28 es el pasaje clásico que debemos de aferrarnos a esta promesa espectacular que el Señor nos da. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esa es la promesa. El libro de Job en sus 42 capítulos es un testimonio mismo de esta promesa, ¿verdad? Todo lo que le pasó a Job, ¿le ayudó para qué? Para bien. La vida del rey David, todo lo que le pasó, ¿le ayudó para qué? Para bien. Todo lo transforma el Señor en bendición. Toda bendición de Dios es mejorada, magnificada para sus hijos, significa. La salvación que llega por su gracia, por medio de la fe, es la primera, claro. De ahí se derivan todas las bendiciones. Es como nuestro boleto de entrada a un club, ¿verdad? A un club de socios. Donde ya dentro del club podemos disfrutar de los beneficios de ser socios de ese club, ¿verdad? Son beneficios, en este caso, de la salvación increíbles. Hijos de Dios, participando junto, heredamos todo junto con el Señor, tenemos el cuerpo similar al del Señor, vamos a ser reyes y sacerdotes como el Señor, vamos a disfrutar de todo el amor y la presencia de Dios por los siglos de los siglos junto a Cristo. Todo eso es lo exclusivo del mejor club, ¿verdad? Digamos analógicamente. Todo eso es para nosotros, mis hermanos. Todo eso. Son beneficios increíbles, estupendos. Nada lo pueden igualar. Pero no son exclusivos en el sentido de que, aunque los que los disfrutamos somos los que somos parte de ese club, ¿verdad? De los salvos. Para entrar a ese tan hermoso y espectacular club,
no se requiere de dinero, de hacer algo, de trabajar para lograrlo, de un estatus social o económico, de nada de eso, nada que ver. No, sino que se requiere de escuchar al creador de ese club y de creerle. De eso se trata. No hay exclusividad en ese sentido. Vamos a extrapolar un poco una visión que tuvo también del pueblo de Israel para los últimos tiempos al profeta Habacuc. Todas las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel para los finales de los tiempos, de donde dice que en esos finales de los tiempos Israel será restaurada. Entonces dice, nosotros las podemos extrapolar. ¿Para qué? Para nosotros también esa promesa. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios nunca cambian. Dios no cambia, ni de parecer, ni de pensamiento. Y su consejo siempre permanece inmutable. Entonces podemos hacer esta extrapolación. Extenderlo significa, extenderlo a nosotros. Esta promesa en Habacuc, que Habacuc recibió para Israel. Fíjense, recibamos esta promesa en Habacuc capítulo 2, versículo 2. Voy a seguir en la Dios habla hoy. Habacuc 2:2 dice así, el Señor le contestó, ¿verdad? Porque él estaba atribulado, ¿verdad? Israel estaba mal, pero el Señor tenía grandes promesas. Y el Señor le contesta a las quejas de Habacuc. Dice, escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla. Primero, tiempos de Dios y mis tiempos. Pero no dejará de cumplirse. Siempre se cumplirá. Las promesas de Dios, ¿cuándo se cumplen? Siempre. Por eso vale la pena aferrarse a Dios. Vale la pena creer en Dios. Porque Él siempre cumple. Nunca queda mal en sus promesas. Entonces, no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Los tiempos de Dios son mejores que los nuestros. Versículo 4, escribe que los malvados son orgullosos. O sea, esa es la característica de la gente que él considera malvados, perversos, injustos, incrédulos. Ellos son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Ahí está. Los justos por la fe vivirán. Y aquí fe significa, lo tradujeron en fidelidad. ¿Fidelidad a qué? A mantenerme en esas promesas del Señor. La protección de Dios siempre va a ir adelante, delante de todas las bendiciones del Señor, porque primeramente Él es Padre y los padres protegemos a nuestros hijos porque les amamos. El amor de un padre siempre se basa en la protección que le brindamos, porque sabemos nosotros que el amor no es aprobación, no aprobamos todo lo que nuestro ser querido quiera hacerlo, ¿verdad? Sino el amor es protección, es protegerlo del mal primeramente originado en su corazón. Eso es amor. Salmos 3:3 dice así, fíjense, pero tú, oh Señor, Reina Valera actualizada, tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Escudo aquí en el hebreo significa figurativamente protector. Recuerde, las primeras bendiciones tienen que ver con protección. Cuando usted está conociendo, un niño pequeño, un bebé está conociendo a sus padres, busca la protección del padre y de la madre. Escudo aquí habla de una piel gruesa como las escamas de cocodrilo. Que hacen figurativamente a la armadura. ¿Recuerdan la armadura de Dios en Efesios 6? Es esa armadura. Esa es la protección que el Señor nos da. Salmos 91, todo lo conocemos bien claro. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno ni de flecha que vuele de día,
ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. Amén. Esta es la protección que nosotros buscamos en el Señor, de nuestro Padre. Salmos 18:30 dice, perfecto es el camino de Dios, probada es la palabra del Señor. Probada fue ya. Él es escudo, ahí está la palabra, la misma palabra, escudo a todos los que en Él se refugian. ¿Y cómo puede ser el escudo nuestro si no me refugio en Él? Y para refugiarme en Él, ¿qué tengo que hacer? Confiar en Él. Tengo que confiar en Él. Como hizo el rey David, y en el Salmo 23, en el versículo 4, él lo expresa bien claro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es como el hijo pequeño, ¿no? Que dice, papi, acompáñame aquí que está muy oscuro. ¿Y yo qué puedo hacer si está oscuro y aparece una banda de narcotraficantes ahí? Pues nada. Pero él, ¿qué hace? Confía en mí. Aunque yo esté enfermo, aunque esté viejo, él dice, yo voy con mi padre. Y yo voy con mi padre, a donde sea que vaya, él me va a proteger. Él va a poder protegerme, eso significa. Y aquí David menciona eso. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y esa es la manera, mis hermanos, de vivir en el nombre de Jesús. Todos los más conocidos pasajes que conocemos aquí, que estamos citando, tienen que ver con la protección de un Padre celestial a nosotros, sus hijos. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor, que los establecerá y los guardará del mal. ¿Vieron? Fidelidad con guardarnos, protegernos del mal. ¿Y qué hay con la sanidad, mis hermanos? Yo sé que aquí algunos andan enfermos. Yo también tengo ciertas debilidades en mi cuerpo, ¿verdad? Pero ¿hay promesas de sanidad, sí o no hay? Amén, ¿verdad? ¿Y por qué no se cumplen? Pues porque los tiempos del Señor son mejores que los míos. Remítase a Romanos 8:28, dice, ¿no? Y la referencia, ¿no? Remítase, vuelva a Romanos 8:28 y confíe que le está ayudando para bien esa misma debilidad. Salmos 41, versículo 3, en la traducción viviente, dice, el Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Buen salmo, ¿verdad? Cuando uno está enfermo, ¿no? El Señor me atiende cuando yo estoy enfermo y Él es el que me devuelve la salud. Entonces, ¿en quién voy a confiar? En el Señor para que me restituya la salud. Versículo 4, oh Señor, ten misericordia de mí. Pedí en oración, sáname, porque contra ti he pecado. Nos está dando la clave de cómo orar para sanidad, mis hermanos. Aquí está, versículo 4. Léalo en su casa. Se lo pido, por favor. Léalo, ahí está. Santiago 5:14 dice bien claro, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Sí, ¿verdad que sí? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. En la obediencia de la santidad de mi vida ante el Señor. Yo me presento con manos limpias ante el Señor, con un corazón humillado, dice, y en oración. Y pido ayuda a los ancianos, a los líderes, a los pastores de mi iglesia, para que oremos unos por otros, que ellos ahora oren por mí en mi enfermedad. Si yo cumplo al pie de la letra Santiago capítulo 5, ¿el Señor se agradará o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Vieron cómo es? La oración de fe salvará al enfermo. Primero lo espiritual, va a sanear las cosas en lo espiritual. ¿Y luego qué? Y luego lo levantará, lo físico. Son cosas, son ayudas, ¿verdad? Que el Señor nos está diciendo cómo buscar la sanidad del cuerpo. Primero restituye lo espiritual, dice. ¿Y qué hay con la provisión, mis hermanos? Porque hay escaseces en la vida de los cristianos, ¿sí o no? Sí, hay escasez. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y en las primicias de todos tus frutos.
Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Me encanta leerlo a mí, esto es la Reina Valera. ¿Por qué? Porque yo creo que esto es verdad. Yo creo que esto no tiene vigencia. Yo lo creo y me ha funcionado. El poder de Dios se manifiesta en esto, en mí. Hebreos 13:5, dice en la traducción viviente, nos da ahora la manera. No amen el dinero. Este es lo más difícil, ¿verdad? Porque primero dice, ay, pues qué fácil es cumplir proverbios, se me hace fácil. Después nos dice la manera, Hebreos 13:5, no amen el dinero. Y ahí ya todos tropezamos, ¿verdad? ¿Y cómo me costaba esto? No amen el dinero. Yo, sí, Señor, no amo el dinero. Y el Señor, sí lo amas. ¿Podemos engañar a Dios? No. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Espectacular manera el que tiene el Señor de tratar con nosotros, ¿verdad? Porque Él nos ama. Primero ve por lo espiritual, dice, no lo voy a poder engañar. ¿Cuándo yo estaba contento? Cuando estaba en la escasez. Nunca. Esa es la verdad de mi experiencia, ¿verdad? No estaba contento. Siempre decía, gracias Señor por esto, pero por dentro decía, ¿por qué no me das a esos incrédulos que les das más que a mí? ¿Por qué a mí no me das más? Yo soy tu hijo. Y el Señor me decía, porque amas más el dinero. ¿Cuándo empezó Proverbios 3, 9 y 10 a funcionar en mi vida? Cuando el dinero ya no era ídolo en mi vida. Aquí está la palabra de Dios, en las que nos va santificando. Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Es una promesa hermosa, ¿verdad? Entonces, concluimos. Salvación, protección, sanación, provisión. Todas las promesas que Dios nos puede cumplir y nos promete cumplir. De este Dios que puede cumplir y que quiere cumplir, dice, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con todo eso, mis hermanos? Son nuestras, porque somos sus hijos. ¿Cuántos son sus hijos? Amén. ¿Son sus promesas, sí o no? Amén, ¿verdad? Yo no les voy a decir, tómanla como suya porque declárelo y decrétenlo. Eso no funciona. A ver, denle a torcer el brazo a Dios. A ver, gánele una pulseada de encidas. ¡Ay, te voy a dar a torcer tu brazo! Sí, Jacob pudo y le cambió el nombre. Cámbiame mi nombre. Ahora yo quiero ser el arcángel Miguel. No es así, mis hermanos. Estamos viendo y vimos recién cómo funciona la manera de Dios para que las promesas se hagan poder de Dios en nuestras vidas, que se magnifiquen y eso brinde la promesa que ahora nosotros debemos de mirar, crecimiento espiritual. Ahora el proceso de santificación que usted y un servidor vivimos, necesitamos vivir en la santificación porque eso nos brinda crecimiento espiritual. Y muchas veces boicoteamos porque nos rebelamos justamente contra eso, contra lo que nos brinda el crecimiento espiritual. ¿Y qué nos brinda el crecimiento espiritual? La disciplina del Señor. Como en 1 Corintios 5, este inmoral, Dios amaba menos o más a igual que usted que a mí. El tiempo no cambia su amor. Y el que Él sea más o menos pecador no cambia. Él nos ama a todos por igual. Y Él nos está diciendo, acepta la disciplina mía y puedo cambiarte, como cambié a ese inmoral sexual. Se crece en la fe y la fe crece a través de ¿qué? La disciplina, la prueba, superar la prueba espiritual. ¿Cuántos están en eso? Último versículo, Hebreos 12, 11. Y esto nos da esperanza, ¿verdad? Es uno de los que más me gusta a mí cuando ando renegando y ahí diciéndolo. Uf. Hebreos 12, 11, Reina Valera, me gusta leerlo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Verdad que sí? Yo cuando la primera vez que leí esto bien así, dije, híjole, ¿me conoce el Señor? Me está diciendo así. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella la disciplina han sido ejercitados.
No podemos saltarnos este proceso, mis hermanos, y el poder de Dios se magnifique en mi vida. Que las bendiciones de Dios, quiero todas, disfrutarlas todas. No, me voy a desviar. El Señor lo sabe. Siempre lo he dicho hace poquito, ¿verdad? Si Pablo necesitó un aguijón, ¿yo qué me creo mejor de Pablo para yo no necesitar un aguijón? Si Pablo necesitó de un aguijón, ¿cuántos aguijones necesitamos nosotros? Póngaselo a pensar nomás. Yo fácil, el Señor, yo decía, como unos 10, y el Señor me decía, unos 100. Más, te voy a dar más porque te amo. No voy a dejarte. Como amaba hace 2000 años a ese inmoral sexual, te amo. No te voy a dejar. ¿Cuántos les dan gracias por su disciplina? Póngase de pie. Señor, gracias. Gracias, Padre, de todo, desde lo más profundo de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu cuidado, por tu disciplina, por todas las pruebas que permites en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque esa es la única manera de nosotros crecer en el Espíritu, en nuestra fe. Y a través de ella, Señor, sabemos que recibiremos toda herencia aquí en la tierra, las promesas que tú nos has dado, y toda herencia celestial en la vida venidera. Es por fe, Señor, que debemos de andar, pero esa vida es difícil porque estamos en este cuerpo de carne y hueso y estamos en este mundo que nos ofrece las tentaciones y las pasiones de esta vida. Señor, te damos gracias porque contamos con el poder más espectacular que existe en este mundo y en todo el universo, que es tu poder, mi Dios. Pero tu poder obra cuando yo lo dejo obrar en mi vida, cuando yo me humillo en la prueba, cuando yo en la disciplina yo la acepto y me rindo ante tu consejo y digo, es a tu manera, Señor, y no a la mía. Gracias, Señor, por seguir tratando con esos aguijones en mi vida. Señor, fortaléceme y ayúdame a seguir perseverando en la fe en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, Dios les bendiga.